Ya, ahora sí, buenos días. Ya pudimos comenzar a grabar. Bueno, este es Excel avanzado, ¿verdad? Vamos a ver un poco de la programación VBA. Y para ello, pues es importante destacar que en el caso de la programación VBA, algunos de los elementos que podemos encontrar, aunque la programación es un poco, digamos, ya a estas alturas pues casi ya no se ocupa, pero algunas aplicaciones pues mezclan elementos de aplicaciones antiguas con aplicaciones recientes. Muchas veces pues no son funcionales operativamente en el mercado, pues se han creado previamente y pues se anexa, como la parte de la programación de VBA en el término del lenguaje que estructura el lenguaje con el que trabaja. En este caso, pues esta va a ser una herramienta que se encuentra incorporada dentro de alguna de la paquetería de Microsoft. En este caso lo vamos a ver con Excel, pero cómo se programan aquellos elementos. Eh, Obviamente tenemos que darles la parte introductoria y pues precisamente eso es lo que estamos viendo en este momento. Si bien el emplear la grabadora de las macros para crearlas es el método más fácil, nos veremos limitados ya que solo podremos crear macros simples para llevar a cabo una tarea en particular. Cuando nosotros estamos hablando precisamente de la codificación VBA, muchas veces nos podemos auxiliar dependiendo de qué es lo que nosotros estamos haciendo para crear precisamente una macro. Eh, Obviamente estos elementos los vamos a encontrar siempre en la parte eh, de las herramientas de las cintas de opciones. Obsérvese que en esta parte eh, tiene que agregarse un elemento en particular que en ese caso pues lo, lo vamos a encontrar en los complementos. Va a ser un complemento que nosotros tenemos que ir a agregar, ¿verdad? Siempre aquí en opciones eh, vamos a tomar precisamente esa función y observe que aquí aparece eh, barra de acceso rápido. Y por acá encontramos todas las barras, toda la información que se pueda presentar. Obviamente hemos de considerar como parte fundamental también eh, precisamente la parte, si nosotros vemos acá, vamos a ir, obsérvese que estas herramientas las hemos visto, las herramientas básicas, pero obviamente no hemos tenido la necesidad de activar elementos como la parte de el nivel de confianza, ¿verdad? Que es parte de lo que vamos a trabajar. Entonces, en primer lugar, pues debemos de indicar que en la parte de las macros vamos a incorporar un complemento, ¿verdad? En la parte del menú. Obsérvese que algunas veces pues nosotros tenemos elementos que hemos ido incorporando como parte de unos comandos que se encuentran en ese caso incrustándolo. Pero si nos vamos al lado de vistas, por aquí vamos a encontrar una herramienta básica, es muy básico, para la ejecución de las macros. Precisamente eso, las macros, viene dado por la codificación de VBA. Si queremos crear macros más completos, más complejas, tendremos que hacer uso de la programación de VBA, ¿verdad? Entonces, observe que en primer lugar tenemos que estar conscientes de que la programación VBA es un lenguaje de Visual Basic, ¿verdad? Como les decía, es un lenguaje antiguo, pero que hay componentes que se tratan o trabajan bajo ese lenguaje de programación, utilizando nomenclatura que hemos aprendido en otros lenguajes
que nos van a servir, y en este caso, pues, uno de los impulsadores de la programación VBA precisamente es Visual Basic. Obviamente vamos a estar trabajando con esto de la programación orientada a objetos. En el caso, recuerde que esto ya lo han visto ustedes en otras clases. Aquellos que llevan sistemas están más enfocados en esta área, pero en este caso hay que estar conscientes que la materia es impartida para estudiantes que no únicamente llevan carreras afines a la programación, sino también estudiantes que requieren de ciertos conocimientos para que en su vida laboral tenga un elemento base que no cualquiera pues va a venir y lo va a engañar diciendo o haciendo algo que tal vez ustedes ya con la experiencia pues no consideran que no es el tiempo que muchas veces se le puede invertir a algo, de algún trabajo orientado a este tipo de programación para mejorar algunas herramientas de la institución. Entonces, eso es lo que ustedes deben de considerar. Este concepto de programación orientada a objetos se basa en la existencia de un mundo lleno de objetos. A continuación, una serie de conceptos es importante conocerlos, ¿verdad? Y obviamente se van a dar cuenta que vamos a hablar de modularidad o de módulos. Ya lo hemos hablado en otra ocasión, pero en este caso los módulos tienen una representación simbólica de un paquete de código, es una línea de código de comandos que van a estar englobadas en este módulo para que sean ejecutadas por parte del programador en algún tipo de función o dedicada especialmente a la parte eh, de la secuencia de comandos que les va a dar a un programa sencillo que puede usted crear. Antes de introducirnos el entorno de codificación para Visual Basic, eh, crearemos código de nivel de módulos que pueden ser interpretados como macros, y eso es lo que vamos a hacer ahorita, y ser asociados a controles en una hoja de cálculo o invocados posteriormente desde un objeto del formulario de VBA. Un módulo se utiliza para recopilar bajo un nombre un conjunto de declaraciones, instrucciones y o procedimientos, que es lo que les acabo de explicar, ¿verdad? Por eso se los estoy leyendo. Y obviamente vamos a estar trabajando y se va a almacenar dentro de un libro, que, como les decía, nosotros lo estamos viendo en Excel, en un libro, pero realmente se puede trabajar en otro tipo de aplicación que esté dentro de la paquetería de Microsoft, en este caso Access, Word, PowerPoint, ¿verdad? Son aplicaciones en las cuales las podemos utilizar. En este caso, pues hay que tomar en cuenta que la programación de Visual Basic para aplicación, que es lo que significa VBA, trabaja también con un editor, el editor de Visual Basic, VBE. Entonces, precisamente todos ahora va a estar almacenado en lo que son módulos, ¿verdad? Y precisamente vamos a encontrar diferentes objetos. Vamos a crearlo en este momento para luego introducir ya la parte de los objetos. Llegamos a Excel, como les decía, tenemos por acá la herramienta y precisamente nos enfocamos en la grabación de la macro. La macro sirve porque muchas veces hacemos instrucciones que a diario, con frecuencia, por algún motivo, alguna actividad nos exige que hagamos ciertas actividades de nuestra vida laboral cotidiana en, en una aplicación que en este caso para eso se fue creado las macros. Es decir, si usted quiere venir y crear una secuencia de comandos y dar una serie de pasos, son estos pasos los que va a ir considerando dentro de la macro. Observe que tenemos tres elementos: ver macros, grabar macros y usar referencias relativas. Nos concentraremos en las primeras dos. En primer lugar, ver macros. Observe que no tengo ninguna macro. En segundo, la parte de grabar macros. Y en este caso, ya al momento de volver a seleccionar el comando de macros, va a aparecer ahí. Lo primero que debemos de hacer es hacer un nombramiento. Es decir, él por defecto le pone macro 1, ¿vea? Y pues, para tener un orden, le voy a poner acá
Le voy a poner básica. Una macro básica. Y aquí se le puede poner una letra que no sea del acceso rápido de Excel. Puede ser cualquier letra con la única injerencia que va a tener es que se va a ejecutar. ¿Verdad? Entonces, se puede elegir, por ejemplo, creo que, no me recuerdo decirla, creo que la letra X, tal vez una letra que no tenga ningún comando, le voy a poner la letra Q. Y aquí le vamos a poner actividad diaria. Y ahora aceptar. Observe que en la parte inferior se ha activado un recuadro. Este recuadro indica, este es un rectángulo en el cuadro, está indicando que en este momento se está grabando todo lo que se está ejecutando. Entonces, para ello, nosotros debemos de venir y todo lo que yo comience a ejecutar, eso se va a ir grabando. Por ejemplo, si voy a la celda B3 y en la celda B3 coloco nombre, tipo y descripción, por ejemplo. En las filas 3 estoy poniendo esos tres elementos en las correspondientes columnas. Observe que puedo venir ahora, seleccionar el centrado, control T, lo voy a venir y lo voy a seleccionar a partir del cuadro, lo voy a ajustar en el centro, le voy a colocar una negrita y además de ello una cursiva. Ahora voy a venir y obsérvese que voy a seleccionar estas celdas y le voy a poner bordes. Y observe que ya todo eso que se está ejecutando se está almacenando. Entonces, si ya coloco algún nombre, por ejemplo, voy a poner este nombre, acá observe que en ese caso es como un nombre, tipo y descripción. Puede rellenarlo, no, lo que necesitamos es únicamente tener en cuenta y lo voy a colocar en el color negro y le voy a poner la letra blanca. Solo esto, las actividades son suficientes para venir y poder ejecutar el código que se ha generado. En ese caso, puedo venir y detener acá o irme a vistas, macros y acá detenerlo. Ya ahorita ya no está grabando. Observe que en la parte inferior, si yo quiero volver a hacer una macro, también la puedo seleccionar y aquí hago mi macro 2. Ahora, si nosotros queremos visualizar el código, obviamente se va a abrir una aplicación, ¿verdad? Lo podemos hacer de diferentes maneras. ¿Verdad? Una de ellas, como les mencionaba, era para activando la ventana. Me permiten acá. Lo vamos a poner activando la ventana precisa o justa a la que donde nosotros tenemos la información. Dando clic derecho acá, podemos venir y ver opciones que ya esto ya lo estuvimos verificando. Una que no vimos fue precisamente la de ver código. Cuando nosotros colocamos ver código, obsérvese que se nos abre esta ventana. Y en esta ventana, en primer lugar, como hemos seleccionado ver el código de la hoja, nos apertura la hoja. Si la cerramos, vemos el código que se ha generado, ¿verdad? Observe que esto va a depender de los archivos que yo tenga abiertos. En primer lugar, debo de buscar el archivo preciso en el cual estoy trabajando, porque cuando yo tengo varios archivos y estos archivos contienen, todos contienen una macro, porque está creado por medio de objetos, filas, columnas, registros. ¿Verdad? Entonces, precisamente tengo que ir a buscar el objeto que es donde tengo los elementos almacenados. En ese caso,
estoy trabajando sobre el libro 1, por eso se llama VBA Project Libro 1. Y dentro de esta, observe que este es el explorador de proyectos. Y tenemos, por esa razón, todos los objetos, en este caso todos los libros abiertos, se encuentran alojados acá temporalmente mientras estén activos. Para poder visualizar la información en el caso de los elementos dentro de la hoja y para poder ver los módulos. En este caso, observe que se ha creado un módulo y a este módulo basta para poder ver la información con darle clic, doble clic, y ya se puede visualizar todos los pasos que hemos de haber realizado, pero ya esto ya por medio de comando. Obsérvese que en primer lugar decíamos que la letra Q es la letra que me va a servir para activar la macro. Luego en Range Select, observe que este es un objeto, ¿verdad? Y precisamente Select punto Range significa que se ha seleccionado la celda B3. Y precisamente cuando usted Active Cell activa la celda, colocándole un texto, obsérvese que le coloqué formulario, el texto, nombre, en ese caso es lo que se tiene que almacenado, luego le puse tipo, luego le puse descripción. Son todos los elementos que están acá. Obsérvese que luego de ello vine y seleccioné el rango de la fila 3, desde B3 hasta D3, como lo hemos aprendido. Obsérvese que siempre es select.range, cuando range se ocupa para rango, o en ese caso para seleccionar una fila en particular. Luego de ello, observe que le pusimos, en el caso de haber seleccionado las celdas, hicimos con los elementos de acción, seleccionamos precisamente el centrado, seleccionamos las celdas, el centrado y posteriormente hicimos los cuadros. Obsérvese que en este caso se ha creado una estructura, así como la que existe como el while, do while, for. También existe una with y end with. Esto se genera por haber seleccionado objetos o un conjunto de objetos que reflejan el cambio en estos objetos al mismo tiempo, varios objetos al mismo tiempo, y pertenecen al mismo conjunto de objetos. En ese caso, obsérvese que hemos seleccionado desde la celda nombre, tipo y descripción, o sea, desde B3 hasta D3, hemos seleccionado la celda, las tres celdas, que es la fila prácticamente. Y con ello hemos colocado la activación de falso, porque no copiamos, sino que solo seleccionamos para precisamente modificar las funciones. En el caso... Ok, posteriormente lo que hicimos fue precisamente alinear en el centro, ¿verdad? En el caso del eje, la alineación horizontal y la alineación vertical. Eh, y obviamente no seleccionamos ningún tipo eh, de bordes en ese momento, sino que solo centramos, ¿verdad? Los textos iniciales, pero posteriormente se hizo el dibujo de las celdas ya del conjunto de el cuadro donde teníamos el texto, ¿verdad? Y luego se fue a seleccionar
en la primera fila precisamente esos elementos. Entonces, se puso un bold, la negrita, se puso italic con las cursivas al tipo de letra. Observe que aquí se le está poniendo eh, eh, lo que es bold font selection. Entonces aquí tenemos precisamente lo que caracteriza a los objetos, ¿vea? Eh, que es el nombre del elemento en particular que se hace, hasta la acción que se hace con ellos. Entonces, observe que eso fue lo que se diseñó y luego que ya les pusimos las líneas, ¿verdad? Los cuadros. Es decir, no lo hicimos hasta el final. Y observe que por esa razón también, si ustedes verifican, a la hora de estar colocando el valor eh, a la celda, y eso lo tenemos acá, observe que seleccioné ese conjunto de celdas y por eso es que lo pone width and width, porque estoy trabajando con ese conjunto de celdas y le doy precisamente esa función. Eh, en el caso ya cuando seleccioné el texto, la celda, observe que seleccioné la celda B4 y en esa celda B4 eh, le seleccioné el interior, un fondo, ¿verdad? Y observe que aquí tenemos la característica de ese fondo y de igual forma cuando cambié el color del texto, ¿verdad? Y al final puse el cursor en el rango de celdas, o en este caso en la celda A20. Todo eso está en la descripción. Y entonces observe que aquí tenemos, esto es para describir objetos, son estructuras, ¿verdad? Para cambiarle características a los elementos. Y posteriormente lo que hicimos fue precisamente eh, ir y seleccionar para finalizar el módulo. Observe que este es el end sub del módulo sub, que es macro 1 básica. Y observe que siempre iría también, cuando son estructuras, se coloca end, la palabra end y el elemento que se seleccionó. En ese caso, si es un while, pues obviamente la estructura se va a fundamentar en eso, ¿verdad? Eh, no necesariamente todos tienen que llevar esa estructura, sino que según lo que le coloquen en ese caso particular, ¿verdad? ¿Consultas en este momento? Por mi parte, todo bien, ingeniero, gracias. Ok, gracias. Vamos a ver. Eso es como la parte elemental, ¿verdad? Lo que ustedes deben de considerar para el trabajo en el caso de la grabación de las macros. Es decir, usted puede venir y, por ejemplo, voy a hacer otra macro solo para que vea, aunque precisamente ustedes teniendo una macro la pueden venir y modificar, vea. Observe que si yo vengo ahorita, bueno, voy a grabar la macro, voy a grabar esta macro, no la voy a poner nada más que eso. Observe que voy a venir, voy a crear una hoja y le voy a cambiar nombre a la hoja. Entonces le voy a poner así, así lo voy a poner. Function. Y seleccioné, observe, voy a parar y ya se tuvo que haber creado en la parte de la programación del código un módulo, otro módulo, ¿verdad? Vamos a ver si se generó. Veamos.
Vamos a ver si se generó. No, no lo guardé. Quiero verificar si está aquí. Ver macros. Macro 2. Lo voy a ir aquí a ver. Le voy a ir a modificar para que me vaya el código. Y observe que se creó eh, en la parte baja de la macro que yo ya había creado. Y observe aquí, precisamente dice que ActiveSheet fui a agregar eh, una hoja y precisamente las acciones fue seleccionar la hoja con el nombre hoja 2 y renombrarla con el texto functions. Y luego fui y seleccioné la celda 18, que es donde se encuentra ahorita, ¿verdad? Es en ese caso, pues, la macro, como es macro por defecto, aunque se crea en macro 2, observe que aquí se va a ir apareciendo el conjunto de elementos. Recuerde que esta pantalla de Visual Basic prácticamente va a ser la que más va a estar ocupando posterior a encontrarse en Excel, ya que primero debe de abrir Excel un libro y posterior, allí es donde usted hace ya la programación de los objetos o los elementos que se les están. eh, en ese caso, pues, bueno, los que uno quiere editar o cambiar. Vea. Ingeniero, disculpe, entonces si creamos otra macro, el código se genera en la misma macro principal, en la uno que se creó, porque al menos eso entendí, ¿verdad? En el mismo módulo se vino y se creó, vea, Ujú, porque es una macro, pero si se fija, tiene como, o sea, aquí van a ir a aparecer todos sus módulos, dependiendo de qué es lo que haga también. ujú. Pero en ese caso, si, por ejemplo, usted crea un módulo aparte, por ejemplo, esto lo voy a poner aquí, lo voy a quitar y lo hago a partir de acá de Visual Basic. Observe que acá puedo venir y ya se me creó el módulo acá. O sea, ya lo independicé del otro módulo que estaba ahí. Entonces, obviamente vengo, elimino, voy a eliminar y ahora voy a ejecutar, ver macro, vamos a ver, y ejecutar. Observe aquí, depurar, porque precisamente no existe una hoja 2 porque cuando se creó era la hoja 1. Es decir, aunque nosotros la creamos, no se va a crear tal y como está porque cada vez que usted crea una hoja, crea la siguiente hoja que tenía del libro. Entonces, por ejemplo, acá tengo que venir y poner la hoja 2, modificar, ver macro, ejecutar y observe que ya ahora, vamos a ver si ver la macro, ejecutar la macro y lo voy a depurar. Me voy a ir a VBA y en el caso particular, observe que cuando nosotros trabajamos con elementos de agregación o modificar, lo voy a traer ahora, lo voy a llevar para este módulo. Voy a pararlo porque está ejecutándose. Lo paro con el stop acá, vean, de restablecer. Y ahora lo ejecuto acá. Vamos a ver si observe que ahora sí ya lo crea ahí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creamos ese módulo generalmente es para trabajarlo externamente. Pero en el caso, si observa acá, al momento de ejecutar precisamente este módulo, ahorita pues obviamente como ya está, ya no, le va a aparecer error. Si observa, se creó una nueva hoja, pero como no encontró precisamente ese elemento, lo voy a eliminar, ver macro, ejecutar,
Entonces observe que por eso es que aparece en ese caso error, porque no encuentra la hoja 2. O sea, no es que vaya a funcionar tal cual nosotros lo hemos grabado, pero sí nos ayuda a generar el código para la, digamos, si nosotros queremos incorporarlo a un programa, pues lo podemos hacer desde allí, ¿vean? A eso me refería. Lo voy a ejecutar. Y vamos a ver. Sí, es la hoja 2. Vamos a ver si así. Vamos a ejecutar este. Y ahí ya está, vean. Lo seleccioné y ya lo ejecuté. Y ya se cambió la hoja. Se añadió una nueva hoja. Porque observe que uno le pone en el código sheet.add, que lo que está diciendo que es agrega una hoja after add the sheet, o sea, después de la última hoja que está allí. Por eso es que lo hace de esa manera. Y en el caso, luego dice que seleccione una hoja que se denomina hoja 2 y que le coloque el nombre de function, ¿verdad? Y posteriormente que de esa hoja seleccione el range de 18, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo. Entonces, cuando nosotros grabamos las macros se van a ir a almacenar en un solo módulo. Pero cuando ustedes generen, eh, eh, por ejemplo, una ejecución de un formulario, el formulario se ejecuta si solo si existe un módulo. Mientras tanto, no se puede ejecutar. Porque la idea del formulario es que usted almacene los datos dentro de Excel, que es la herramienta con la que estamos visualizando esos datos. ¿Preguntas? Todo bien, ingeniero. Ingeniero, entonces, ¿cuándo crearíamos un segundo módulo aparte? ¿Perdón? En caso de que, o sea, toda la macro se guarda en un solo módulo, ¿verdad? ¿Cuándo se crearía Sí, un segundo sí. módulo en ese caso? Es lo que les decía, cuando ustedes van a hacer formularios, por ejemplo, el formulario lo van a invocar desde un módulo y lo que van a hacer es hacer un enlace entre el formulario y el formulario que está en VBA y las hojas de Excel. Obviamente ahí es donde les va a servir esto que yo les estoy mostrando acá, porque en el código le van a poner select.hoja tal, ¿verdad? Y en la hoja tal, en la hoja activa, porque generalmente le pongo active sheet, ¿verdad? Que coloquen los datos, ¿verdad? Entonces ahí va a ir a colocar los datos de esa hoja, de la hoja activa, porque muchas veces nosotros si ponemos una hoja en particular, si esa hoja no existe, va a dar error, pero si la dejamos genérica, colocándola sin un nombre en particular, va a ser en donde le estemos invocando. Observe que ahorita no la he... Voy a eliminar esto, vaya, voy a eliminarlo. Y antes de continuar, observe que yo puedo venir a insertar cualquier objeto como un icono. Veamos, por ejemplo, el que, cualquier icono, vaya, este icono, insertar. Y observe que le puedo dar clic derecho, ¿verdad? Y por acá, cuando le doy clic derecho, me aparece aquí que yo puedo asignar macro. Voy a asignar la macro 1. Y observe que al seleccionarlo, se ejecuta. Para eso sirve la macro. Internamente, observe que yo hice los pasos lentamente, pero él lo ejecuta en el mismo instante. Observe que elimino y observe. Ahí está. ¿Ya? Entonces, a un objeto en particular, yo le puedo dar lo voy a mover acá para que lo tengamos. Ese objeto en particular, yo lo puedo tener ahí.
¿Se entiende? O sea, lo ejecuto desde ahí. Si usted tiene, como no dice una hoja en particular, vea, pero si ya un determinado momento nosotros queremos venir y seleccionar otro objeto, vaya, que voy a hacer es copiarlo, pegarlo acá y le voy a asignar macro, aceptar. Observe que esta es la otra macro, pero ¿qué es lo que pasa? Que como tiene el nombre de la hoja, aquí es donde va a generar un error, ¿verdad? Porque le decimos que tiene que ser una hoja con un nombre especial que no existe y que al no encontrarlo genera error, ¿verdad? Obviamente lo que está arriba es lo que hace que se vaya generando voy a detener y ejecutar. Observe que se va a generar la siguiente, pero porque precisamente no se llama hoja 2 el que yo he seleccionado, sino que se llama, es la hoja activa después de la última añadida, que en ese caso sería la 8 y así ha sido la 7, la 6, la 5. ¿Vean? Siempre recuerde ir verificando aquí, porque aquí va a ir viendo sus módulos. En este caso recuerde que aquí están los dos módulos en uno solo, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos que observar que tenemos que activar, en ese caso, pues no aparece, o sea, tenemos ciertos límites. Si, por ejemplo, yo quiero que se ejecute ya no con un objeto, sino que con una herramienta ya más profesional, precisamente tenemos que agregarlo. Y vamos a agregar un componente, ¿verdad? Permítame, quiero ver acá. Lo voy a poner acá. Y ahora vamos a ir acá, archivo. Observe que era lo que le decía, que en vista está limitado, ¿verdad? No hay más elementos que yo pueda incorporar, pero tengo que irme a archivo. Y aquí en archivo tengo que ir a opciones y aquí personalizar cinta de opciones. Obviamente vamos a observe que yo estaba en vista y tenemos una que se llama una cinta de opciones que no aparece por defecto, igual la de dibujo. En ese caso nos vamos a ir a la cinta de opciones, que es un complemento, ¿verdad? Y observe que ya sería incorporar esa nueva pestaña. Y aquí ya tenemos para la parte de la programación. Ahora ya es un poco más fácil transitar entre una y otra aplicación. Obviamente, si yo, por ejemplo, ya activé el programador o desarrollador, porque depende de la versión que usted tenga, así le va a aparecer Visual Basic, ¿verdad? Y observe que ya se va a la programación. Y de acá de Visual Basic, si usted observa, aquí hay un icono que dice Excel y se va para Excel. Así puede estar transitando. Tenemos la misma opción de macros, que es la misma función de la otra que hemos visto, el uso de las referencias y el de seguridad de confianza. En este caso, la seguridad de macros, que iríamos a verificar el nivel de confianza que tiene y actualmente la configuración de las macros, que es lo que vamos a estar trabajando, tiene que estar deshabilitadas todas las macros con notificación, ¿verdad? Aquí habilitar todas las macros porque estamos programando, ¿verdad? Si usted no quiere que algún código le dañe, mejor que siempre consulte, ¿verdad? Si no, no le va a funcionar. Entonces, tenemos que habilitar en este caso la seguridad de macros con habilitar todas las macros, ¿verdad? Para que ya
Y lo que voy a hacer es esto. Ya nosotros venimos y, por ejemplo, si yo ya no quiero este elemento y, por ejemplo, le voy a poner un botón de comando aquí. A ese botón de comando le voy a poner la macro esta. Y ahora clic derecho. Observe que asignar macro. Vea, y ahí va a depender, o como lo hicimos. Ya lo seleccionamos. Obsérvese que las macros se crean para este libro, para todos los libros, ¿verdad? O sea, se guarda en su máquina. Lo más recomendable es para este libro, para que se lo lleve usted. Si en un determinado momento lo comparte, ya se lleva la modificación ahí, ¿vea? De esa macro. Si lo hacen todos los libros, son todos los libros que se encuentren ejecutando la acción. Ahora observe que igualmente puedo venir y eliminar y lo vuelve a ejecutar. Vamos a ver, creo que le asigné la macro 2, asignar la macro 1 y observe que aquí, ok. Como que estoy ejecutando la macro, no la he parado y ahora quiero ver acá. Ahora ahí está. Estaba ejecutando la otra, por eso no podía ejecutarla porque ya estaba esperando indicación eh, del otro módulo, que era el que quería ejecutar. Bueno, consúltate esto, porque para la parte teórica no solamente lo voy a ir explicando, sino que también ustedes tienen que ir leyendo un poco más. Y obviamente ya ahorita ya tenemos la forma, ya ustedes lo intentaron en este momento hacer. Recuerde, elementos fundamentales para poder trabajar con las macros con Excel. Debe de, en primer lugar, activar el programador para que no tenga ningún conflicto, y en segundo, pues la parte de la seguridad de las macros con código, ¿verdad? Observe que esto es importante para su ejecución y éxito en el desarrollo de las actividades con, en este caso, pues con VBA, ¿verdad? Programación de Visual Basic. Cuando ya nosotros, recuerde que ya tenemos esos elementos, vamos a encontrar la parte de grabar, complementos, controles, XML, ¿verdad? Pestaña de desarrollador, etcétera. Entonces, ese es el nivel de confianza que se recomendaría, ¿verdad? Para ejecutar sus macros. Pero si no, usted siempre vaya a seguridad y póngale deshabilitar todas las macros con notificación. Es decir, que si hay algún archivo que tenga macro, cuando se active, usted tiene que colocarle que si quiere abrir el archivo que tiene macros, ¿verdad? Obviamente estamos con lo básico, ¿verdad? Ahora que yo sé que esto tiene macro, lo voy a ir a guardar. Lo voy a ir a guardar, por ejemplo, acá en descargas. Generalmente yo ahí guardo. En ese caso, observe que el símbolo con lo que hemos estado trabajando es un símbolo regular sin ningún tipo de macros. Actualmente le voy a poner aquí macros, libro inicial. Ok. Y aquí le voy a poner guardar. ¿Qué es lo que dice? Que mi proyecto tiene programación VBA. Lo voy a cancelar. Lo que me está diciendo es que si yo lo guardo así va a perder esa información. Entonces tengo que venir y guardarlo como Excel habilitado para macros. Y ahí se termina el problema. Ya con esto guardado, observe que a la hora de estar visualizando el símbolo, cuando usted detecta, le va a aparecer este simbolito como que es un, bueno, no sé cómo se le llama eso exactamente, pero es como una página con varias secuencias de código, ¿vea?
acá lo tenemos, que se ha activado la habilitación para macros, ¿verdad? Y en el, bueno, aquí no sé. Entonces nosotros, esas son actividades que nosotros las vamos colocando y vamos ejecutando. Preguntas de esto. Ingeniero, ¿y si por equivocación lo guardamos con el otro formato, no hay manera de recuperarlo? No, porque allí, por eso le hace esa pregunta. Si se fijó, había una pregunta y lo que en resumen decía esa pregunta era que si en algún determinado momento ese archivo tiene una macro para poderla visualizar en la siguiente vez y como no estaba guardado, en ese caso pues se perdería, ¿verdad? La información de la macro y además de eso, si por ejemplo usted tenía un formulario, ya no existe, Ok, ¿verdad? Entonces, eso es lo peligroso y por eso me concentro siempre al inicio de esto porque, por ejemplo, en las prácticas que siempre se tenían, cuando se hacían pruebas, ya ustedes tal vez en el laboratorio no tenían ningún problema porque tal vez el ejercicio dentro de la guía había un ejercicio que ustedes tenían que descargar, ¿verdad? Y ese descarga ya tenía activado la habilitación para macros. Pero en este caso, si usted no lo activa, se pierde todo aún el formulario. ok, Y eso le sucedía a mucha gente, ¿verdad? De que ya a la hora de entregar, cuando estaban entregando y guardaban, como por lo rápido, no se fijaban que el mensaje decía de que si ellos tenían macro, que se iba a deshacer, ¿verdad? Esa macro. ok, gracias por la aclaración. ¿Ok? Bueno, como siguiente punto importante, y aquí mismo lo vamos a ver, si ustedes se acuerdan, yo le puse un functions acá, y sabe que así como existen todas estas funciones en Excel, así también usted va a poder hacer su propia función. Ahí usted puede inventar cualquier cosa, ¿verdad? Para crear su propia función, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo en este momento quiero, bueno, ya como yo como usuario un poco avanzado, determino que para poder tener un mayor facilidad, porque, por ejemplo, yo tengo una materia y en esa materia yo a cada rato me están pidiendo que aplique una fórmula, simple, la grabo y la dejo por ahí, vean. Pero también nosotros podemos hacer nuestra propia fórmula. Entonces, si por ejemplo en este momento vengo y vamos a ir y se recuerda que anteriormente yo había insertado un módulo. Me voy a ir a Visual Basic, voy a cerrar este módulo, ¿ok? Y observen que hay un módulo 2 que está en blanco. Bye. Lo voy a eliminar para que usted vea que también son funciones básicas. Y aquí la única opción dice quitar módulo 2 y obsérvese que él me tira un mensaje que tengo que leer. Siempre recuerde leer los mensajes de cualquier tipo. En este caso es de advertencia. Dice, desea exportar módulo 2 antes de quitarlo. Entonces yo le digo que no estoy interesado en exportarlo, ¿verdad? Si yo lo exporto, eso significa que lo voy a exportar para otro libro que está abierto para ponerlo en ese libro, ¿verdad? O simplemente en cualquier otro libro para que esté allí o lo guardo. Entonces, para el caso, recuerde que dijimos todo lo que es procedimientos, que son los que estamos viendo, para ir en un módulo, así como un módulo como tal. Entonces, cuando nosotros queremos crear, en este caso, nuestros propios módulos, la palabra clave es function, así. Luego se le pone el nombre de la función. Por ejemplo, le voy a poner área guión bajo
Por ejemplo, supongamos que yo trabajo mucho con las figuras geométricas. Hexagon. Y en este caso, recuerde que el hexágono, para poder calcular el área de un hexágono, usted necesita dos elementos. El lado, coma, y el apotema. Vaya, acá. Observe que, ¿qué es lo que le estoy diciendo? El nombre del function es área hexágono. Y él recibe dos parámetros, lado y apotema. Es como que nosotros estemos haciendo ahorita suma, igual suma, paréntesis. Y observe que aquí tiene los parámetros de suma. Ah, pues eso es lo que estamos haciendo ahí. Y estos son los parámetros con los que trabaja la función. Entonces, observe, regreso a Visual Basic y observe que ya ahora comienzo. Respete las tabulaciones, ¿verdad? Siempre es importante. Y aquí ya podemos crear nuestra propia función. ¿Qué función necesita o qué es lo que necesito? Ah, ok. En el caso, por ejemplo, voy a crear mi variable. Si yo creo una variable que es para una función, yo voy a determinar en Excel cuál es el tipo de dato. En el caso, esa es una de las grandes facilidades que da Excel, porque aquí lo podemos hacer. Por ejemplo, si pongo aquí el perímetro, voy a poner así, perímetro. Esa es mi variable, aunque yo le puedo poner una soleta. Se calcula lado por 6, porque por eso es hexágono, ¿verdad? Porque tiene 6 ángulos. Observe que él ya lo determina como tal. Y aquí le voy a poner, en ese caso, el área, ¿verdad? Y le voy a poner y sería el perímetro, ¿verdad? Multiplicado por la apotema. Ah, perdón. Si es el área, tendría que ser dividido entre 2. Vamos a ver. Me falta el paréntesis. Perímetro multiplicado por apotema. Y el paréntesis de cierre. Ups, ahí se me movió un poco. No hay una división volando por ahí, vea, que es desde aquí arriba. Entonces observe que aquí ya él lo corrige. ¿Qué tenemos entonces acá? El perímetro, si yo por ejemplo le cambio a esta P, también le cambia a la otra. Entonces si yo por ejemplo a esta variable, le voy a poner acá, eso sí ya no me lo va a hacer, pero sí yo le puedo cambiar de mayúscula a minúscula. Entonces observe que esta sería la función. Esto es lo que va a hacer. Vaya, ¿cómo voy a calcular aquí el área del hexágono? ¿Cuál sería en todo caso? Va a ser área igual a perímetro por apotema entre 2. Y el apotema, el perímetro se calcula lado por 6. Y en este caso, pues, tendríamos que colocarle el nombre que le hemos puesto a la función área del hexágono. Igual, en este caso, al área, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos que colocarle. Ahí está, para que se mire mejor. Y esa área
se la retornamos. Observe que esto lo pude haber puesto acá y no pasa nada, ¿verdad? Pero voy en orden. Primero el perímetro, luego el área y luego aquí ya es el resultado del hexágono, ¿verdad? Entonces ya lo captura para que lo envíe a Excel. Entonces, y luego pues está end functions, ¿verdad? Y pues ahora solo bastaría con colocarlo, ¿verdad? Así como una función cualquiera, como VBA, perdón, valor actual, valor net, etcétera. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Es bastante útil para cuando son actividades que uno realiza con frecuencia o utilizarla, ¿verdad? Vamos acá. Observe que le voy a poner aquí, como necesita 2 parámetros para trabajar, le voy a poner lado y le voy a poner apotema. Ok, ahí está. Entonces, suponga que el lado mide 5 centímetros cada lado. Y el apotema es de, veamos, 5 por... Sí, sí. Le voy a poner 2 acá. Y observe que ahora, si yo quiero hacer ese cálculo, entonces le voy a poner área, ya aparece como una función cualquiera, y ahora solo vengo y selecciono. El primer parámetro, observe si me voy aquí a function, él ya aparece como una función cualquiera. Selecciono el lado, y selecciono aquí el apotema. Y observe que ya me da como resultado 30. Aceptar. Y ya creo mi propia función. Entonces, si por ejemplo usted es en su trabajo, tiene alguna fórmula que se la piden o en algún proyecto se la piden y la ocupa cada rato, mejor cree su propia función y ya con eso ya soluciona el problema. Ya va a poder trabajar y ya no va a tener la necesidad de estar a cada rato metiendo toda la gran fórmula que usted tiene, sino que la puede resumir o agregar ahí. Eso, Ingeniero, perdón. disculpe una duda. Vi que cuando ejecutó esa función, en el cuadro del asistente aparecía que no tenía descripción la función, así como las otras que estuvimos viendo. Eso también lo Sí, podríamos programar nosotros. sí, sí, espérame, acá, cuando usted pone esto, es como parte de ese proceso, ¿verdad? Entonces, lo voy a pasar acá, por ejemplo, vamos a ver si así lo da. Ajá, ¿verdad? Aquí le voy a quitar la rayita porque si no da error. Y vamos a ver. Ejecuté la otra macro sobre ese, ¿verdad? Ahí están las dos. Vamos a ver y nos vamos aquí. Vamos a ver. No lo está tomando. No hay una ayuda disponible. Tendría que quizás ponerlo. Quizás lo debo de poner antes. Tal vez acá. Aquí está la funcioncita. No. Ahí sí, no le puedo colocar acá. Se supone que cuando uno coloca las descripciones, si ustedes observaron por ejemplo, en este,
Aquí está como la descripción del proceso, ¿vea? Y esto se lo pusimos desde acá, desde la parte del módulo, ¿vea? Entonces, sí, no, ahí quizás no se lo puedo colocar, tendría que investigar, ¿vea? Para poderle tener una respuesta así más clara, pero lo que sí es que usted crea sus propias fórmulas y ya puede trabajarlas como cualquier cosa, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo creo eh, función suma, igual tengo que crear un módulo y ahí va a estar ese módulo, ese procedimiento, porque son procedimientos, estos son procedimientos, los módulos son unos procedimientos que precisamente describen esa parte del código, ¿verdad? No sé, preguntas para que tengan más claro o alguna duda que hayan tenido, que les haya surgido. No hay, bueno. Veamos aquí. Obviamente, ahora solo basta con, vamos a ir a crear unos objetos, ¿verdad? Para que usted tome eso en cuenta. Antes de eso, describo acá un poco. Un objeto, y es lo que nosotros hemos estado analizando ahorita, es algo que es una entidad propia dentro de una clase. Podemos decir que un objeto es algo tangible que identifica por sus propiedades y sus métodos. Y es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Entonces, observe aquí, hay objetos, objeto workbook, objeto worksheet, objeto range, chart, pivot table, que son los diferentes objetos más comunes que tenemos dentro de Excel, ¿verdad? Con los que podemos nosotros trabajar. La tabla dinámica, vea que es el pivot table, precisamente nosotros podemos hacer gráficos y tabla dinámica, vea. Y luego todos los demás que son los objetos básicos. Entonces observe que cuando hablamos de un objeto, tenemos que hablar de una clase. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a la clase ser humano, ¿vea? Por eso está este ejemplo. Es un conjunto de objetos que tienen propiedades en común y se comparten de una manera igual o similar al resto. Se comportan de una manera igual o similar al resto. El comportamiento obviamente es una acción que está asociada a las características de cada uno. Pero son las acciones, pues, precisamente eso es lo que distingue a uno del otro. Entonces, por eso hablamos de un objeto persona que tiene una serie de propiedades y comportamientos claramente definidos. O sea, es decir, el arquitecto no va a estar haciendo cosas de sistemas. El de sistemas no va a estar haciendo cosas de civil. El de civil no va a estar haciendo, y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, una azafata, por ejemplo, ella es un ser humano que comparte ciertas características en común con una estudiante de la Facultad de Ingeniería, ¿verdad? Pero no significa que ese estudiante de la Facultad de Ingeniería se comporte como la azafata, sino va a tener un comportamiento según la acción o lo que representa. Es un estudiante. Eso significa que tiene algunas características que se van a compartir, otras que son propias de, ¿verdad? La azafata no necesita andar con libros, diferentes componentes, reglas, aplicaciones, en el caso de desarrollo, ¿verdad? Para el área de desarrollo. Entonces usted tiene que darse cuenta de eso, que son objetos, todos somos un objeto, ¿verdad? De una clase y precisamente a esa clase es a la que nosotros pertenecemos, ¿verdad? Así como las casas, hay diferentes formas de casas y precisamente esa representación, sus características propias, pues asimismo comparten algo en común. Generalmente las casas tienen una puerta, una ventana y así sucesivamente, ¿verdad? Un baño, ¿verdad? Un lavamano, o sea, hay cuestiones en común
que todos lo tenemos, pero precisamente ese objeto tiene sus características propias que lo definen. Pues de eso hablamos cuando estamos hablando de los objetos. Así como el pastel, observe que tenemos 3 pasteles. El pastel pertenece a la misma clase. Todos han sido elaborados bajo el mismo molde, pero la diferencia está en que cada uno de ellos tiene precisamente un sabor peculiar, ¿verdad? Diferentes componentes. En ese caso ya pueden ser variables que determinan la característica propia del objeto, ¿verdad? Pues a eso se refiere, tres objetos con diferentes propiedades y variables creadas de su clase madre. Pues eso es lo que se tiene que estar consciente, ¿verdad? Así que, y dentro de Excel, pues vamos a tener estos elementos, Applications, Workbook, Worksheet, Range. El elemento más bajo es la celda, ¿verdad? Luego está la hoja, luego está el libro, y luego está la aplicación como tal, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo quisiera abrir Word desde Excel, lo puedo abrir, solo le voy a poner ahí aplicación y el nombre, como aparece el ejecutable del Word, ¿verdad? Allí podemos poner diferentes elementos. Y en este caso, bueno, quizás para que nos vamos a ir directamente acá, observe que aquí tenemos un ejemplo de una referencia a un libro. Nosotros ya habíamos escuchado las referencias dentro del proceso de aprendizaje en Excel. Ahora lo vamos a ver conociendo precisamente y observe que hace referencia a una planilla del tipo de macro. Cuando se guardó XLSM, es como se denomina las macros, ¿verdad? Esta también XLSX, también le agrega, en ese caso, la M, porque son macros, así se puede distinguir. Dentro del workbook, que se llama planilla, podemos encontrar los worksheets, en ese caso, la hoja. Obsérvese que vamos de lo más general a lo particular. Primero es la aplicación .workbook.worksheet.range. Y al final, ¿qué es lo que hacemos? Select. Es la acción que le vamos a hacer. Seleccionar la celda A1 de la hoja datos del libro planilla. Eso es lo que le estamos diciendo acá, ¿verdad? Es lo que tenemos que considerar. Ok. Para el caso, observe que todo lo podemos abreviar. Cuando ya se encuentra, por ejemplo, si yo me encuentro ahorita abierto en Excel, ¿yo para qué voy a ocupar la aplicación si ya está abierta la aplicación? Estoy trabajando en ella. Entonces, por defecto, si yo estoy en eso, lo que único que va a hacer es buscar el libro y ya le puedo poner el libro. Ahora, pero si estamos trabajando en el mismo libro, ¿para qué voy a poner todo el elemento workbooks y luego el nombre de la planilla si estamos en el mismo objeto? Entonces se omite esa parte. Y así es como vamos a ir nosotros clasificando, ¿verdad? Obviamente tenemos una colección, algunas propiedades que vamos a conocer, por ejemplo, value, hidden, que en ese caso hide para ocultar y value del valor. Por ejemplo, podemos utilizar la propiedad value para modificar el valor de una celda. También es posible utilizar la propiedad para cambiar el aspecto de un objeto. Por ejemplo, podemos utilizar la propiedad hidden para ocultar o mostrar un objeto determinado. Entonces, observe que nosotros cuando estamos siempre vamos de lo más general a lo particular. Si, por ejemplo, fuera una clase, entonces yo voy a partir del nombre clase, clase persona y luego clase objeto. Clase persona, clase azafata, clase propiedades. Entonces, y son las características propias de ese objeto. En este caso en particular, cuando estamos hablando de un objeto, precisamente le colocamos a ese objeto.propiedades igual a value, el valor que eso va a
a ser genérico para todo lo que nosotros estemos creando. ¿Preguntas, consultas? ¿Hasta acá? Porque eso es lo que hemos estado viendo ahorita con los códigos, ¿verdad? Por ejemplo, el font, que es para la fuente, la tipo de letra, ¿verdad? Y luego, pues, el size, del tamaño de la letra también, si está cerca de la misma, ¿verdad? También se le puede cambiar. Y otras propiedades del texto, de la letra, de lo que se esté ocupando. Observe acá, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Cuando nosotros estamos ocupando esto, ¿qué es lo que le estaríamos diciendo? Range A2.value igual a 27. ¿Qué estamos diciéndole ahí? Propiedad, en ese caso, objeto, y la propiedad. ¿Qué es lo que estamos diciéndole ahí? Si le está asignando a la celda 2 el valor de 27. Ajá, el valor de 27. ¿O es el tamaño? Con punto value es el valor de 27. Es texto, ese texto se le está agregando, ¿vea? O sea, quiero que entiendan la función, vean. Aunque yo aquí voy a hacer un paso, pero yo estoy en la celda A2 y aquí le estoy agregando 27. A eso se refiere, ¿vean? Y luego dice que precisamente al font size igual 25, o sea que le estoy agregando un tamaño de letra de 25. A eso es lo que está haciendo ahí. Estos son las funciones que está trabajando ahí. Ahora sí se entiende. Sí, ingeniero, gracias. Ok. Observe que también nosotros podemos mezclar módulos o procedimientos con acciones. Y en este caso particular, observe que aquí lo que se está haciendo es cambiando el valor de la celda de la hoja 1, porque lo primero que va a hacer es, se va a ir a la hoja, luego se va a ir a la celda y le va a cambiar el valor a el texto 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver por acá. Ahí está. En el siguiente, observe, esto es en Workbook, en Worksheet, pero esto dice Messengbox, que es parte de lo que vamos a ver más adelante también, que es un cuadrito de Messengbox, ¿verdad? Observe que aquí se crea el módulo, lo voy a ir a crear solo para que usted observe, pero igual siempre es objeto.propiedad. Entonces, si me voy a ya lo voy a hacer por acá. Voy a insertar, por ejemplo, aquí un módulo. Y acá le voy a poner precisamente el nombre del módulo. Y le voy a llamar sub. Aquí le voy a poner lectura de valor. Y ahí está. Y aquí le voy a poner message box. Y observe que ese tiene sus propias características. Tiene prompt, tiene button, que son de lo que vamos a ver más adelante. Quizás solo lo voy a poner así. Y observe que en ese caso lo que estaríamos poniendo es el workbook. Lo voy a colocar acá.
Messenbot, le voy a poner worksheet, el nombre de la hoja, el objeto, punto, y ahora range. Que lo que le está diciendo es que se va a ir a la celda A1 y le va a ir a poner ese valor, punto value. Ahí está, ¿verdad? Y aquí le voy a ir a poner un nombre de un libro que yo tenga abierto dentro del que estoy trabajando. Hoja 7 le voy a poner. Me voy siempre aquí. Y observe que lo voy a ejecutar. Ejecutar. Y observe que aquí está apareciendo ahorita aparece en blanco, pero si, por ejemplo, lo voy a poner, solo por hacer el cambio. Vamos a ver, Message, hoja 7. ¿Qué hoja es la que tengo? Function, creo que es, pero vamos a ver en la hoja 7. Si le pongo el valor de 24, por ejemplo, y lo ejecuto acá, ejecutar, observe que ya aparece el 24. Lo extrae y lo va a poner en esta caja, en ese cuadro de texto, ¿verdad? Se va a la celda, la hoja que contiene esa celda, A2, y extrae lo que está el contenido de la hoja y lo muestra en el cuadro de mensaje, ¿verdad? ¿Preguntas ahorita? Ok. Obviamente ahorita vamos a ver formulario, ¿verdad? Pero lo que queríamos es estar claro con los objetos. Objeto.método. Observe que aquí es el objeto punto select. ¿Qué es lo que hacemos? Seleccionar el objeto, ¿verdad? La celda A2, ¿verdad? Objeto es range, celda, punto, método, select, seleccionar, donde el objeto es el nombre el objeto es el nombre del objeto y el método es el método que ejecutará. Por ejemplo, para activar la celda 2 de la hoja activa, que puede ser cualquiera, ¿verdad? Escribimos la siguiente sentencia y ese le va a servir para cualquier código que esté activo en ese momento que se esté ejecutando. Bueno, acá son otros objetos, ¿vea? Y por ejemplo, solo para que entiendan el concepto, ¿vea? Métodos y objeto. Entonces, observe que estamos en un estacionamiento y nosotros tenemos un botón para activar y desactivar, para abrir y para cerrar. Si viene un auto, se abre, se presiona el botón. Puede definir como una acción que se realice en un objeto particular. Para el vehículo le envía la señal y ese se activa, ¿verdad? Esa es la acción que se va a hacer. Se abre cuando se presiona ese valor. Observe que aquí puede definirse como una acción que se realiza a un objeto en particular. Nosotros podemos definir diferentes, digamos, acciones que regulan ya sea un conjunto de hojas, de celdas, o también, en este caso, una acción tal y como lo que estamos viendo aquí. Observe que el clear lo que hace es limpiar, borrar el contenido, ¿verdad? Es como dejar vacío ese contenido.
En el caso de argumentos del método, dice, subcopiar a otro lugar, nosotros podemos venir y lo que está en un lugar, por ejemplo, lo que dice ahí, range de 1.copy, ¿qué estamos diciendo? Que vamos a copiar a la celda E1 el contenido de la celda D1. En el otro, lo que implica, en el caso del siguiente, dice que va a ocupar, pero en este caso, range de 2.copy y lo va a poner en A2, ¿verdad? Lo está copiando a otro lugar. Son otro método, ¿vea? De hacerlo. O sea, hay varias formas de poderlo establecer. Eso ustedes lo tienen y lo pueden ir a probar. Observe que hay eventos también, que era lo que les decía, que hay un botón, se presiona, se activa y se desactiva. Uno de ellos es el clic. Cuando usted hace clic en un objeto, ese valor, esa acción de hacer clic, es precisamente un valor que usted va a ir cambiando. Igual el change, ¿verdad? Para cambiar. Y allí va a ser obviamente un valor que se debe de cambiar. Entonces, todo lo hacemos, esto que es lo que ya estábamos viendo de los procedimientos, ¿verdad? Y luego pues ya es la codificación. Vamos a ir viendo los formularios. Eso es lo que vamos a ver ya para la próxima clase. Ya los formularios que ya vimos parte de las acciones que vamos a considerar, igual los elementos que vamos a tocar, ¿verdad? Sí, es importante que tomen en cuenta esto. Hay que poner identificadores. Estos identificadores siempre bajo la misma nomenclatura que han aprendido de introducción a la informática. Ocupar el método camel case, ¿verdad? Para poder terminar su proceso de aprendizaje para el que programar en VBA. Obviamente igual la misma nomenclatura, lo de all caps para las constantes y upper lower common case, lower common case, upper common case, que son para, dependiendo si van a ser clases o en este caso objetos, ¿verdad? Para ocupar nombres. Eso es lo que debe de considerar. Recuerde que en los nombres no ocupar caracteres especiales, tal y como se ha explicado, muy similar a Visual Studio que ustedes ocupan en Introducción en la Informática y en Programación 1, pero obviamente ese tiene menos restricciones para el caso de los nombres. Este, como es un poco antiguo, obviamente tiene un poco más de restricciones para la hora de colocar nombres, que esto es lo que debe de considerar. No identificadores inicien con cualquiera de estos símbolos, no debe contener ñ, ni acentos, ni símbolos pi, beta y alfa. Aunque sí se puede, pero no se debe en algunos casos en las materias aprender de eso. En esta materia recomiendo que no se haga. En la parte de los tipos de datos con los que vamos a tener diferentes tipos de datos. Los más utilizados en este caso van a ser quizás los W, los, veamos, range, que son los que más hemos estado ocupando, y el currency, ¿verdad? Que es por formato de moneda, ¿verdad? Obviamente vamos a tener variables globales y variables locales, como lo hemos aprendido, ¿verdad? Y al momento de colocar descripción en un procedimiento, siempre se le va a colocar la palabra din, ¿vea? Para definir a una variable. Y luego la palabra as para cómo, ¿vea? El tipo de dato cómo, ¿verdad? Esos son los valores que más se van a ocupar. En el caso de las, siempre del valor de las constantes, lo que le decía, todo all caps en mayúscula, ¿verdad? Y obviamente la define como public const porque si no le va a dar problema para que otro usuario y pues, bueno, le va a generar algún tipo de error, un mensaje de error,
al no ocupar lo que son la palabra reservada const para las constantes, ¿verdad? Y obviamente así como lo definen con el tipo de dato. Aunque este tipo de programación la vamos a ver casi que al final, ¿verdad? Entonces, exactamente nos quedamos acá en la parte de los formularios para que en la próxima clase ya vamos a comenzar a programar cada uno de los objetos dentro de un formulario de Excel y obviamente vas a ocupar la parte de los módulos y la parte de también de los mensajes de texto. Así que, bueno, no me quedó tiempo, pero el próximo lunes eh, creo que les hablaría de eso, ya que hay poco oportunidad en este momento de hablar, pero veamos, quiero verificar algo. Sí, estamos bien entonces, son las 8:04. Así que bueno, pasen un feliz día y seguimos en comunicación. Muchas gracias, ingeniero. Ok. Sí, ahí quién está levantando la mano, Daniel. Ah, ok, ya entendí. Ok, gracias, feliz día, un gusto.